Continuando con el debate, vamos a invitar al ingeniero César Porras Quinto, quien enfocará su participación sobre la ley SOPA y su impacto en Internet. Al ingeniero César Porras Quinto queríamos plantearle una pregunta. ¿Podría generarse un panorama donde podría haber claras violaciones a la privacidad de las comunicaciones a través de Internet? Es decir, si nuestros correos electrónicos en un futuro próximo podrían ser leídos con la finalidad de poder censurarlos o ver qué estamos transfiriendo, si infringimos derechos de autor, etc. Ingeniero César, adelante. Buenos días con todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización de Cátedra Perú por permitirme participar de un foro tan importante como este, con un tema tan relevante como el que hemos venido debatiendo con los anteriores expositores. Permítanme cargar una presentación. El tema que nos ha reunido el día de hoy tiene este título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los límites de la libertad de expresión en Internet. Hemos visto un video que nos compartió uno de los expositores muy interesante a través de una herramienta que todos utilizamos, YouTube. Creo que la gran mayoría de todos los presentes hemos subido información a YouTube o hemos descargado diversa información que, como hemos podido ir viendo, bajo algunas normas que se han venido impulsando, podían ponerse en riesgo, ¿no? Vamos a ver, decidí tomar un término que el doctor Guerra también mencionó en la introducción al foro del día de hoy, que es en relación a una Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice la letra: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder investigar, recibir información y opiniones, y el de poder difundirlos sin limitación en fronteras por cualquier medio de expresión. Es un principio universal y base que podemos y debemos tener siempre presente, y foros de este tipo, como el de Cátedra, son los que permiten que tomemos conciencia de que este tipo de derechos universales podrían tal vez tener o verse expuestos a ciertos riesgos con algunas normas o iniciativas que se han venido dando en diferentes latitudes, en diferentes países, ¿no? Algunas con un enfoque local o nacional, por llamarlo así, y algunas con un ámbito mucho más extenso e internacional. Se mencionó en el video ACTA, SOPA, tal vez las más conocidas, tal vez las que en los últimos meses se han referenciado, pero no son las únicas. Existen otras iniciativas como la ley SINT, el TPP, el Open IP Act, que son iniciativas que también existen. Por ejemplo, la ley SINT es una iniciativa que existe en España, ¿no? Que si bien es una iniciativa mucho más general, que busca constituirse en una herramienta que permita, en este caso a España, enfrentar la crisis económica, dentro de sus incisos tiene muchos referenciados o relacionados a lo que es la propiedad intelectual, con un enfoque restrictivo. Otros propuestas o iniciativas son también el ACTA, que fue la que pudimos ver en el video, ¿no? Que es una iniciativa, más que nada un acuerdo, en este caso, como se mencionó, antifalsificación, que es multinacional, donde ya hay muchos países que se han afiliado, o sea, es voluntario, ¿no? Varios países se afilian, algunos de ellos, Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, y otros países que vienen evaluando su afiliación. Muchas de estas normas, como hemos podido ver, buscan como objetivo frenar la piratería. Creo que todos estamos de acuerdo en que la piratería es una actividad, primero, que no es solo del ámbito de Internet, sino de la sociedad en general, como alguno de los expositores mencionó, y que hay que buscar controlar y normar. Pero, teniendo en cuenta de que las normas
que algunas ya existen y las que se puedan mejorar o proponer, deben considerar dentro de su estructura o dentro de su desarrollo el respeto a lo que hemos venido diciendo, o es el objeto de nuestra reunión, la libertad de expresión. Es básicamente en este punto en que todas estas normas mencionadas han recibido la mayor crítica. Y por eso es que les comento, me parece importante que este tipo de foros se den para poder informar, ¿no? Difundir todos los hechos o datos que se han venido dando en relación a iniciativas de este tipo, que muchas veces pueden ir caminando en el desconocimiento de la sociedad en general, ¿no? La información que se ha dado ha permitido que muchas de estas iniciativas hayan sido detenidas en las diferentes cámaras de representantes en Estados Unidos o en las diferentes reuniones internacionales que se generan en diversos lugares del país. ¿Por qué? Porque ha habido pues una llamada de atención, una voz de alerta en este sentido, y eso ha generado que por lo menos se reevalúen este tipo de iniciativas y se busquen afinar con el respeto que se debe al tema de la libertad de expresión, que es tan importante por todo lo que hemos mencionado, los videos que hemos podido ver, los ejemplos que se han podido dar, de una plataforma que se ha hecho y se ha convertido en muy importante para todos nosotros. Una plataforma, como bien decía Santiago, que nos ha cambiado la vida, ¿no? La forma en que nuestro día a día se desarrolla es diferente, desde que hoy tenemos a Internet de por medio para actividades académicas, laborales, de entretenimiento en general. Podría ser, es muy difícil que, si yo pregunto, ¿quién no usa Internet? Alguno de ustedes diga, yo, levante la mano. Sería muy raro, ¿no? Hace algunos años uno preguntaba, ¿quiénes tienen un celular? Hace bastantes años. Tal vez se hubieran levantado la mano 2, 3, 4, 5 personas. Hoy preguntamos quiénes tienen un celular, por tomar un ejemplo metafórico, tal vez levantarían la mano todos. Y el que no levantaría es porque tal vez se lo olvidó en casa. Internet se ha convertido en una herramienta de nuestro día a día. Utilizamos aplicaciones de correo electrónico, utilizamos aplicaciones corporativas, utilizamos buscadores para conseguir información que podamos requerir por un tema laboral, académico o simplemente sano entretenimiento. Y tenemos la libertad de poder acceder a diversos tipos de información y compartirlo. Esta libertad de expresión que tenemos a través de todo este mecanismo, toda esta plataforma llamada Internet, es un recurso clave que ha permitido la evolución a pasos acelerados en los últimos años de diversas ramas o líneas de investigación. Entonces, tomar conciencia de que esta libertad de expresión debe ser cuidada, velada como un recurso crítico, es importante a nivel de todos nosotros. Todos tenemos que tomar conciencia de ello y aportar en el hecho de controlar o supervisar o monitorear las iniciativas que puedan haber. Una iniciativa de normar o mejorar un control no es mala de por sí, pero tiene que ser informada, tiene que ser analizada, tiene que ser evaluada para buscar atacar tal vez un problema de piratería que existe, y entiendo que contra el que todos estamos, pero con el respeto necesario a lo que como derecho universal tenemos, que es la libertad de expresión. Entonces, ahí podemos ver muchas de las iniciativas que hay algunas otras, he puesto solo, digamos, algunas de referencia, pero vamos a enfocarnos un poquito en una que es tal vez la más conocida últimamente, la ley SOPA, Stop Online Piracy Act, ¿no? Muchos habremos escuchado, hemos escuchado seguramente a través de noticias, a través de internet o de la televisión, ataques que han habido del grupo de Anonymous bombardeando o bloqueando sites, tratando de llamar la atención cuando esta ley estaba en evaluación en Estados Unidos. Hoy está detenida, la han puesto en stop, en stand-by, ¿no? Pero, digamos, de repente han escuchado este término por esos incidentes del grupo Anonymous que ha venido bloqueando, atacando ciertos sites para lograr visibilidad. Esta ley es una ley
como podemos ver en la diapositiva, es un proyecto de ley presentado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por un representante, el señor Lamar S. Smith, apoyada por 12 representantes adicionales de ambos partidos, republicano y demócrata en el caso, ¿no? Cuya finalidad, como hemos venido comentando, es expandir la capacidad de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derecho de autor y bienes falsificados a través de Internet. Digamos que ese es el objetivo con el cual se ha publicitado la ley. ¿Ok? Este proyecto de ley, como yendo un poco más de detalle, ¿qué va a permitir? Que el Departamento de Justicia, en este caso estadounidense, como cualquier propietario de derechos de autor, pudieran solicitar alguna medida administrativa, ¿no?, órdenes judiciales contra los sitios que ellos consideren acusados de permitir o facilitar o estén cometiendo alguna infracción de derechos de autoría, aún encontrándose estos sites fuera de los límites del país. ¿Qué pasaría? ¿Esto tendría impacto sobre nosotros o es un tema que solo afectaría a Estados Unidos? Porque entiendo que la ley esta se está proponiendo en ese país. No, nos afectaría a todos. Nosotros usamos YouTube, Facebook, Twitter, otras aplicaciones. Toda esa infraestructura físicamente, ¿dónde se encuentra? Si no totalmente, en un porcentaje muy alto, en Estados Unidos. Por ende, si alguna institución, si hay un video en YouTube, por ejemplo, que atenta contra las normas de esta ley, si hubiera sido aprobada, simplemente podría ser bloqueado el site, simplemente no habría el acceso. Lo mismo pasaría si en Facebook o en Twitter alguien referencia un link que nos lleva a algún contenido que está, digamos, resguardado por normas de copyright y, digamos, Facebook no tomó las medidas, no estuvo en constante monitoreo para detectar ese link y eliminarlo. ¿Qué podría pasar? Simplemente te bloquearían. ¿Nos impacta? Sí nos impacta. El hecho de que sea una ley que se está aprobando en Estados Unidos o que se estuvo evaluando en Estados Unidos no limita su alcance a solamente el país, a los usuarios que se encuentren en ese país. Involucra a todos, en aplicaciones que conocemos. En los dibujos que se muestran ahí tratamos de esquematizar algunas situaciones comunes que podrían pasar, ¿no? Por ejemplo, en este sitio hay un video donde un usuario canta una canción con copyrights y ha sido bloqueado. YouTube, por ejemplo, ¿no? Si alguien canta una canción que tiene algún derecho de copyright, simplemente sería bloqueado. ¿Ok? Los blogs, por ejemplo, seguramente muchos participamos, algunos son administradores de blogs o tienen alguna participación a través de contribución de contenido en esos blogs, también podrían ser bloqueados por los proveedores si es que, como dije hace unos minutos, algún link referencia algún contenido que está bajo un copyright. El Internet tal cual lo conocemos hoy cambiaría. El Internet, que se ha convertido en un recurso muy útil y necesario para la evolución de diferentes líneas de investigación o para el desarrollo de las actividades personales de cada uno de nosotros, sería diferente, totalmente. Tomando como ejemplo un solo caso, el caso de la ley SOPA. Las otras que hemos mencionado al inicio, algunas con mayor grado de rigidez o dureza y otras con menor, pero también apuntan a ser restrictivas. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer una empresa entonces bajo un entorno basado en esta ley? Por ejemplo, los ISPs, ¿qué tendrían que hacer? Como mencionamos aquí, bloquear los DNS. Telefónica, claro, para nuestro entorno, el medio local, ¿qué tendría que hacer? Inhabilitar el acceso a un dominio. Si detectan que un dominio ha publicado un video, un contenido que va contra las normas o leyes, en el caso de SOPA, ¿qué tendría que hacer el ISP? Simplemente bloquear el site, ¿no? Por poner un ejemplo local, si la USMP, la página de la USMP tuviera algún contenido que ellos consideran va contra las normas de ley SOPA, simplemente tendrían que bloquear el site, totalmente. Contenido legal y legítimo, como el contenido que ellos consideran ilegal por un tema de copyright o por un tema de las normas de SOPA. Los hosting, hoy que el tema de cloud computing es un tema que cada vez evoluciona más y tiene más adeptos, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente bloquear el acceso al sitio.